tema a ver es columna vertebral. Para eso necesitamos conocer unos datos básicos sobre la columna. La columna está compuesta por tejido óseo, por eso en su composición lo pusimos como pregunta. ¿Qué es el tejido óseo? El tejido óseo es un tipo de tejido conjuntivo, eso se ve en histología, especializado. Entonces es óseo, es decir que se osifica. Esto nos permite que sea de sostén. Es compacto, es resistente. Además de eso, tenemos que conocer que tiene huesos individuales. Estos huesos individuales se conocen como vértebras. En la columna tenemos 33. Atentos, porque se van a dividir en cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis, o vértebras coxígeas. Ahora vamos a mencionar cuántas de cada una. En cuanto a las cervicales, tenemos 7 cervicales. Otra de las cosas que vamos a ver más adelante es cuáles son típicas, cuáles son atípicas. Cuando nos referimos a lo típico y a lo típico es lo que se repite, un patrón repetitivo en esas vértebras que tienen las características similares, y cuando son atípicas es que hay una descontinuidad en esa característica. Entonces, volvemos a decir, cervicales 7, torácicas 12, lumbares 5, sacro 5 segmentos y en cuanto al coxis 4 segmentos. Pero se ha encontrado incluso que tienen 3 segmentos. Entonces, en vez de tener 33, tendríamos 32. Es decir que en cuanto al coxis, no es igual para todos los humanos. Puede ser diferente para cada uno. Entonces, sigamos con los datos básicos. La ubicación. La columna vertebral se localiza en la sección dorsal, es decir, posterior del cuerpo humano, y es atravesado por el eje longitudinal. Participa en la caja torácica y, además, va a articular con distintos huesos. Esto lo veremos en la parte de articulaciones. En cuanto a su función, ya mencionamos una que era de sostén, de protección. ¿Y protección en cuanto a qué? Bueno, se va a alojar la médula espinal. Aclaración, es médula espinal, no ósea. Cuidado porque puede prestar a confusión. La médula ósea es para la sangre, la médula espinal es nerviosa. Y además, inmunidad y otras cosas. Para que quede más claro, la médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Entonces, esto permite que el cerebro así envíe mensajes, señales al resto del cuerpo. Entonces participa como red. Y la médula espinal es perteneciente del sistema nervioso central. En cuanto a la inmunidad, mencionamos el líquido cefalorraquídeo, que es muy importante. De todos modos, todos estos temas se ven más adelante en otras materias. Retomaremos el tema de la médula espinal al hablar de meninges. Continuando ahora sí con los datos básicos, tenemos que conocer que la columna tendrá curvaturas. Cuando son fisiológicas quiere decir que son normales. Luego están las patológicas. Esta aclaración también la veremos más adelante. Entonces ya vimos dónde se ubica, que era en el dorso. También vimos que tenían divisiones, es decir, cervicales, torácicas, lumbares, sacrocoxígea. Vimos que está compuesto por hueso, pero que también puede alojar a la médula espinal. Entonces vemos también que hay una gran participación del sistema nervioso, es decir, que encontraremos nervios. Y habíamos dicho sobre lo típico, lo atípico, las transiciones de las vértebras. Y estas son características particulares que las conoceremos
más adelante. Y también mencionamos que la columna articula con distintos huesos. Entonces, articulaciones es importante. Y además, a saber que las vértebras también articulan entre ellas. No solamente tenemos sostén y que aloja a la médula espinal, sino que también nos permite realizar movimientos. Por eso es que debemos conocer los músculos. Entonces, ahora sí, a grandes rasgos, hay que saber varias cosas sobre la columna vertebral, pero ¿por dónde empezamos? Como vimos en el video de planimetría, vamos a tomar como representación un humano como en el juego del ahorcado.